queda a Santigol. Viene la marca de Guayuán. Infracción, dice el árbitro. Y va a ser tiro libre favorable a Guaraní. Va a ser... Sí. Agradecemos a nuestros presentadores oficiales Santa María Materiales de Construcción. Agradecemos también a la recicladora Carandado, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Bueno, va a ser entonces tiro libre favorable al aborigen. A ver cómo aprovecha esta ocasión el cuadro visitante. Está Ivil López para rematar. El centro de Vil buscando a Elías. Mete el cabezazo, termina rechazando la defensa. El Ñupotuy, se puede venir la contra. Cuidado con esta, mete en el pase. Y va buscando José Aranda. Viene la cobertura. Sigue José Aranda. Juega atrás. Insiste el Ñupotuy. La tiene el capitán. Retrasa con su compañero. Ahí la quería. Que tenía a ver el número que no logro distinguir. El 11. Entonces sí, Aranda, el que le apoyaba era su compañero Matías Ríos en este caso. El 13. Va recuperando aquí Talavera. Barúa que cambia por el otro sector. Este sí es Ríos. A Ríos. Tocó con Barúa. Barúa que juega con Jonathan Argüello a ver si alcanza, sí lo hizo y puede ser esta para Ñupotuy. Meten el pase atrás, les sobró a todos y se viene la contra para Guaraní por intermedio de Oscar Esquivel. Va Oscar Esquivel, sigue Oscar, termina cortando allí por el otro sector Lescano y va a ser saque lateral a favor del aurinegro. Wando Benítez. A Santigol, intentaba conectarse con Junior. Ahí Ríos que cubría, le queda pelota a Matías Aranda. Saliendo. Ahora el conjunto de Guaraní que intenta armar su jugada ofensiva. Esquivel, le cometen falta. Va a ser tiro libre a favor del aurinegro. 1-1 el partido. Agradecemos a Atlanta Pisos Sanitarios. Agradecemos a Comercial Los Hermanos. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Va a ser tiro libre a favor del cuadro de Guaraní. Viene el centro, salió el arquero. El golpe de puño por parte de Matías Aranda. Y va saliendo ahora Jonathan Argüello. Toca para Rolón que se apoya en Barúa. Barúa que intenta la personal y va el jugador de Ñupotuy. Barúa que la pierde ante Cañete y viene Cañete que mete el pase. Va Junior que está adelantado. Estaba en posición prohibida Junior Argüello. Y gracias a eso se termina salvando el cuadro de Ñupotuy. Y ahora será reposición. Ahí va jugando el cuadro de Ñupotuy. Intenta salir. Va insistiendo. Ahora el Ñupo. La tiene Barúa. Barúa. Viene ahí la marca. Viene saliendo. Será lateral a favor de Ñupotuy. Va jugando ahora el cuadro local. Insiste en Ñupotuy, que persiste sobre el terreno rival. Va saliendo ahora el Ñupo. Ríos, fracción dice el árbitro. Y va a ser tiro libre a favor del conjunto local. Y reclama Vil López.
Agradecemos a JH Sistema Oleo Hidráulico. Agradecemos a Nuevo Horizonte Ambiental S.A. que presenta hoy la figura del partido. Jardín de los Pollos. Embutidos artesanales Daisy. Chipería A&B. Abogada Fátima Florentín. Candia Sport. Electro Candy Vive. La tiendita de Lila. Lavadero San Antonio. Mini Bodega Franci. Va a ser tiro libre ahora para Ñupote. Viene el centro cerrado. Va al cabezazo que no puede ser. Insiste el cuadro local, pero no alcanza. Pelota y va a ser saque lateral favorable a Guaraní. Agradecemos al Lavadero San Antonio. Agradecemos a Refrisbal Climatización. Richard Olmedo que apoya al Club Guaraní. Electro Limpio, reparación, servicio técnico y flasheo de celulares. Concejal licenciado César Méndez, Gutiérrez Service Car. Y agradecemos a Fátima Florentín, Niñez Penal Civil Laboral. Ahora la pelota que termina saliendo. Va a ser reposición para Guaraní. Ahora entonces repondrá el portero de Guaraní. A Steven. Sale desde el fondo. El aborigen, el cabezazo defensivo. Y cuidado con esta. Podía ser interesante para Rolón. Sin embargo, no alcanza la pelota. Vuelve a recuperar Ñupote por intermedio de Marúa. Toca para Ríos. La marca es de Bill López. Aguanta como puede Ríos. La pelota que ya se fue. Termina señalando una infracción en árbitro. Lo agarró de la camiseta Bill López a Ríos. Y señala la infracción el colegiado. Ahora será ocasión de gol. A ver si aprovecha esta oportunidad de pelota para dar el cuadro del Aguapé, en este caso el centro directo en las manos de Recalde. Ahí va rechazando, queda corto, le queda a Bill López. Llega Barúa, infracción dice el árbitro, infracción dice el juez y va a ser tiro libre para Ñupote. Cuando queda amonestado Bill López, el número 20 de Guaraní entonces se pinta de amarillo. Va a ser ahora el tiro libre a favor de Ñupote. El envío largo, baja Rolón, cuidado con Aranda, tapó el arquero, Steven que termina salvando esa ocasión cuando José Aranda le quedaba la pelota allí para definir. Se salva Guaraní, presiona Ñupote, la pelota afuera. Va a ser saque de manos a favor del cuadro local que está presionando con todo. Steven Recalde que termina salvando hace unos instantes a Guaraní. Ahí va teniendo Barúa. Barúa hace rebotar en la marca y va a ser tiro de esquina. Va a ser córner para Ñupote. Y van a reclamar todos los jugadores de Guaraní que la pelota rebotó supuestamente por último en el jugador de Ñupote. Sin embargo, el árbitro ya tomó la decisión y va a ser córner para Ñupote, pero primero se va a realizar una modificación. Veremos quién se retira. Se va Lescano con la casaca 6. E ingresa, vamos a ver ahí el número, el dorsal. Futbolista nos queda del otro lado justo. Ahora sí. Va a ser córner.
Será córner entonces para Ñupotú. Va al centro, el cabezazo de Cañete. A ver cómo queda la segunda jugada. Vuelve a meter la pelota al área. El cabezazo defensivo. Insiste el Ñupo. El disparo era por parte del jugador con la 16, Milton Galeano. Ingresó con la camiseta número 19, Leandro Aguayo. En Ñupotú se retiró, como ya lo decíamos, el jugador con la casaca 6, Marcial Lescano. Va saliendo Steven Recalde para Guaraní. La pelota arriba, cabezazo de Barúa. Va quedándole la pelota aquí a Aranda. Va Aranda rechazando para Guaraní. En este caso era César Cáceres el que sacaba. Por ahí hacemos la corrección. El que ingresó fue Silva. Ian Silva. Con la 15, ahí está. Como decíamos, nos queda del otro lado la banca, entonces no veíamos el dorsal. Su número también muy cursiva. Sí, tiene un difuminado naranja otra vez, que hace que sea más complicado la lectura. Va el saque de manos. Rechaza Cañete. Pelota arriba. El cabezazo defensivo de Guayuán. La tiene Guaraní ahora. Santi Gol que aguanta. Ahí va Ríos. Insiste Ñupotú. Le queda aquí a Cañete que metió el pase para Junior. Excelente el corte del jugador con la camiseta 14, Mario Rodríguez. Se salva de esa ocasión el cuadro de Ñupotú, porque se iba Argüello. Lateral a favor de Ñupotú. Va recuperando ahora el cuadro de Guaraní. Va rechazando ahora Elías Fernández. Guayuán que corta, le cometen falta y va a ser tiro libre a favor de Ñupotú.